Ahora sí. Hola, hola, buenas noches. Espero que estén muy bien y voy a dar inicio a la charla. Hoy no está mi compañero porque anda muy ocupado, pero voy a empezar por mi propia parte. Así que esto era para reiterar lo de la charla de la operación de Parkinson juvenil. Pero yo anteriormente había iniciado contándoles, no sé si se me escucha bien, espero que sí. Había iniciado contándoles cómo había iniciado todo en mi vida antes de que me diagnostiquen Parkinson. Yo era una persona muy activa y solía hacer varias cosas y sigo haciéndolas, pero me encantaba andar de un lado para el otro, hacer muchas cosas. Y en el año 2017 decidí hacerle a mis hijas un cumpleaños. Así que decidí hacerle un cumpleaños a las tres juntas e invitar a todas sus compañeritas. Y en eso decido hacer muchas cosas. Decido hacer muñequitas de goma eva. Decido hacer muñequitas de tela. Decido hacer carteritas en goma eva. Y también decido hacer todo lo relacionado a un cumpleaños, hasta los disfraces de mi hija había decidido hacer, todo por mi propia cuenta, solo que no me gustaba recibir ayuda. Entonces al querer hacerlo todo yo, me exigía demasiado. En eso mi cuñada empieza a ayudarme y empieza a notar que yo hacía las cosas muy lento, o que cuando agarraba la tijera para cortar goma eva, zigzagueaba. O sea, yo en vez de cortar derecho, zigzagueaba al querer cortar las cosas. Y en eso empieza a notar que había algo diferente en mí. Y yo al no darme cuenta de eso, para mí era todo normal. Y cuando empiezo a hacer las cosas y llega mi tía de Perú, yo empiezo a agarrar las cosas y yo al mover la mano hacía un movimiento brusco. Y al hacer ese movimiento brusco tan frecuentemente, a mi tía le llamó la atención. Y como mi papá es médico, se lo comenté a él y después fui a un neurólogo y el neurólogo me dijo que yo tenía síndrome extrapiramidal. Y 2 años después de eso me voy a Lima, donde me diagnostican finalmente Parkinson juvenil. Y ya con ese diagnóstico empezó todo a cambiar, porque a partir de entonces es como que se empezó a sentir el peso de la enfermedad y se empezó a sentir como más cansancio, más temblores, más rigidez. Poco a poco iban aumentando la frecuencia de los síntomas y entonces llegó un punto, después de 6 años, en el que ya no podía hacer cosas por mi propia cuenta. No podía cortar la carne, no podía salir sola por la calle, eh, no podía hacer nada sola. Había perdido totalmente mi independencia. Y perdonen que por ahí se me corte, pero me falta el aire. Me falta el aire porque desde la última vez que me hicieron una regulación, no sé si tiene que ver con el voltaje, pero me cuesta a veces un poco respirar, o es que yo debería aplicar técnicas de respiración, pero eso ya les voy a explicar poco a poco. La cosa es que cuando a mí me operan, no, antes de que me propongan la cirugía, 2 años atrás, me empiezan a contar una historia en la que yo quedé medio asustada después de escuchar, y me tomó en realidad 2 años decidir para poder hacerme la cirugía. Pero cuando una vez que me decidí más que por miedo a la cirugía, me decidí por miedo a mis síntomas, porque al haber avanzado tantos, al haber perdido la independencia, al sentir cada vez más dolor y más dolor, y cada vez menos posibilidades de hacer cosas por mí misma, y el temblor que aumentaba y no me dejaba hacer nada, no podía ni dormir yo. Entonces decido hacerme la cirugía.
y en lo que decido hacerme la cirugía yo paso por una serie de pruebas, primero un test cognitivo y después un test de levodopa. Al aprobar esos dos, presento los papeles en el subsidio de salud y mi obra social, y cuando es aprobado, a mí, gracias a Dios, no sé, se dio todo a mi favor, que desde que yo empecé porque yo hice un video junto a mis compañeros de teatro pidiendo colaboración para poder pagar la cirugía, porque yo me la hice por el lado privado, gracias a Dios, desde que empecé con esa campaña y desde que empecé a hablar de la cirugía, todo se fue dando a mi favor. Todo se fue dando a mi favor y en cuestión de 3 meses ya estaba siendo operada. Y cuando entré a operarme, me dio muchísimo miedo, eso sí, pero yo sentí en ese momento cuando estaba dentro de la sala operatoria, no me sentía sola. Llegó un momento en que sí, me asusté, me dio muchísimo miedo, pero después cuando me tranquilicé y mi neuróloga me dio la mano, yo pude sentir esa compañía, me sentí rodeada de ángeles en un momento, sentí como que no estaba sola. Las oraciones de las personas que habían pedido por mí, en ese momento las pude sentir y la verdad es que todo fue más tranquilo desde ese momento. Pero bueno, eso es hasta que yo entro a la sala operatoria. Pero no sé si querrán preguntar algo en particular, si tendrán alguna duda. Si quisieran saber algo, pueden ir preguntando y yo voy respondiendo. Si no, sigo con mi relato. Así que, entonces, cuando yo paso el test de la levodopa, eh, ¿qué pasó ahí? Yo paso el test de la levodopa y entonces después, el 18 de enero es cuando entro a cirugía y antes de entrar, esperen un segundito a ver que me acuerde bien. El 17 me despierto bastante triste. Hola Miriam del Carmen, ¿cuántas horas duró la cirugía? Pregunta ella. Duró 11 horas aproximadamente y de esas 11 horas habré estado creo que 7 horas despierta, no sé si 7 o más horas despierta. Y ¿qué te iba a decir? La verdad que fue un proceso bastante impresionante, ¿no? El hecho de sentir que te hayan hecho dos orificios, o sea, porque es impresionante. A mí lo que más me impresionó es lo que sí hizo que me asuste, fue cuando me hicieron los dos orificios aquí y yo sentí el taladro en mi cabeza. No sé cómo fue la experiencia de tu esposo. Ella tiene su esposo que también tiene Parkinson y lo operaron el 17 de abril, hace unos días nomás. ¿Cómo se siente él ahora? La cosa es que cuando yo entré y me operaron y sentí los taladros, la verdad que esa experiencia para mí fue bastante impresionante. Ahí fue donde sentí un poco de miedo, pero después cuando ya estaban colocando los electrodos y estaban probándolos y me decían que levante la mano, que mueva los dedos, que mueva la pierna, y me regularon de un lado, me regularon del otro, para ver cómo respondía a los electrodos. em, para ver cómo yo respondía, todo salió bastante bien y como yo después de perder el miedo y me empecé a tranquilizar, entonces es como que empecé a colaborar con los médicos y al estar colaborando y que todo salga tranquilo, la operación fue un éxito al final. Eso sí, cuando salí de la operación y me desperté por fin, yo tenía entendido o había el doctor dicho que me iba a poner la boca de la batería aquí en el abdomen, pero cuando me desperté y me doy que estaba aquí y, y ahí me dio un poco de impotencia y enojada le dije a mi doctor, pero ¿por qué me la había puesto ahí si él había dicho que le iba a poner en el abdomen? No sé por qué en ese momento sentí un cierta
resignación, porque yo dije que quería tenerlo ahí, porque digo, ¿será que en el abdomen es menos doloroso? Porque desde que yo salí de la sala de operación, a mí particularmente, porque soy de bajo peso, me duele bastante, y recién ahora, después de 4 meses prácticamente, recién ahora es como que me estoy adaptando, y recién ahora es como que puedo hacer esto y esto, o puedo alzar cosas, porque no podía hacerlo antes. Miriam dice, llegamos ayer de Santa Fe, debe regresar el 21 y el 23 tendrá 2 regularizaciones más. Él creyó un sueño la operación. Él tiene la batería en el abdomen, le molesta un poco. Claro, a mí me dijeron que me la iban a poner ahí, pero no pudieron ponérmela ahí porque la el cable que traía mi dispositivo era muy corto, me dicen, entonces iba a ser muy molesto en mi caso tener puesto eso ahí. Y sí, le va a molestar bastante hasta que se termine el cuerpo por adaptar para que el organismo acepte eso en su cuerpo. Y yo recién es como que me estoy queriendo sentir mejor. Así que por eso, hasta que uno se adapta, se acostumbra y empieza entonces el cuerpo a ceder a aceptar eso que uno, esa cosa extraña que el cuerpo dice que es esto, y después de un tiempo se acostumbra. Ahí creo yo que va a empezar a sentirse mejor, y los dolores o las molestias van a pasar, porque es lo que me está pasando a mí. Al principio sí, estaba muy molesta, muy incómoda, y lo que más me da bronca es que a no haberme esperado el hecho de que me ponga eso aquí, entonces yo medio que estaba enojada con el médico, y pensé que hubiera sido mejor aquí, pero después de pensarlo un tiempo dije no, tal vez era más incómodo y más doloroso, así que está bien, el médico supo que era lo correcto y lo mejor para mí. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Que era lo mejor para mí, así que yo debemos esperar entonces. Yo recomendaría que sí, que paciencia, paciencia más que nada, porque esto es algo que toma su tiempo, es algo que, como todo el mundo me dijo a mí, que debería esperar a que el cuerpo se adapte al, esa cosa, al dispositivo. El cuerpo se tiene que adaptar al dispositivo. Y una vez que se adapte, poco a poco va a cambiar todo. No sé, Miriam, cómo está tu esposo ahora, si ya se siente un poquitito mejor, si cambió algo. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta sobre la cirugía eh, en sí misma, puede preguntar alguna otra duda, porque lo que yo puedo decirles es que en sí la experiencia para mí, si bien fue impresionante, los resultados fueron buenísimos, porque antes de eso, como les cuento yo, no podía hacer nada, había perdido totalmente mi independencia, y después de la cirugía em, empecé yo a poder hacer poco a poco. O sea, la primera vez que me regularon yo creía que apenas me enciendan el aparato se iba a terminar todo, que mis temblores iban a pasar y que mi vida iba a cambiar totalmente, pero no, no fue así. Es lento el proceso, la verdad que es lento, con razón. Yo decía, ¿por qué tantas regulaciones? Porque en el subsidio, cuando salí de la operación, me entregaron así como una resolución, y en la resolución decía que yo tenía que hacerme 8 regulaciones después, y de esas 8 regulaciones no son necesarias las 8 regulaciones. Las regulaciones son hasta que se las va haciendo, hasta que uno encuentra el punto justo en el que uno ya está bien, en el que se encuentra ese equilibrio entre la medicación y el aparato, y no, a veces ni siquiera hace falta el aparato, o sea, la medicación. Con el aparato está bien.
Dice Miriam, ¿ya estás haciendo rehabilitación a mi esposo? Sí, yo empecé al mes que, que me operé, ya regresé a Maracay y estoy haciendo kinesiología, fonoaudiología, psicología y terapia ocupacional. La verdad que con la terapia ocupacional, la kinesiología, sobre todo esas dos, y el dispositivo más la medicación, porque en mi caso sí o sí necesito medicación, porque al principio parecía que iba a estar bien simplemente con el aparatito encendido y ya está. Pero no, yo necesito seguir tomando la medicación porque a mí me siguen dando temblores, por ahí van, por ahí vienen, pero el hecho de hacer ejercicios, sobre todo los de terapia ocupacional, porque a mí más que nada me agarré el temblor después de la cirugía en este brazo, en esta mano, y entonces yo sí tengo que hacer ejercicios, que gracias a esos ejercicios, el estímulo más que nada hace que se detengan los temblores, porque cuando tu esposo vaya a rehabilitación y empieza a hacer esos ejercicios, va a hacer que el mismo estímulo y los mismos ejercicios hagan que si está un poco rígido se le vaya la rigidez, que si está tembloroso el temblor se calme, porque al menos en mi caso, como te dije, continúan los temblores. La rigidez ya no, eso sí, después de que me operaron, ya no hay rigidez, ya no hay dolor, ya no hay pérdida de equilibrio, puedo dormir bien, puedo alimentarme bien, puedo cortar sola mi comida, antes no podía, puedo ir por la calle tranquila yo sola. O sea, para mí ha sido un cambio rotundo de vida, de haber perdido mi independencia al haber como recuperado eso que se había perdido. Eh, yo la verdad que había perdido las esperanzas y al ver que poco a poco, porque poco a poco, esto es como te digo, todo un proceso, poco a poco voy viendo los cambios y la gente me ve y me dice hoy en día te ves muy bien, porque sí, a la vez que me veo bien, me siento cada día con más fuerzas, me siento cada día mejor, con más ganas. Hoy puedo comer tranquila, hacer todas mis comidas, sentarme a la mesa, cosa que antes de la operación yo prácticamente ya no hacía. Estaba en mi cama casi siempre cansada de los temblores, de todo. Dice, sí, igual no tiene estabilidad para caminar. Era lo que más hacía. Lo mismo que vos, pensó Rafael, creyó que era entrar y salir bien. Sí, la verdad que uno se hace expectativa, pero es que yo tendría que haber consultado antes de entrar a la cirugía, tendría que haber preguntado muchas cosas más de las que tal vez yo había preguntado, más que nada la parte de la cirugía, la parte técnica, pero no había preguntado delante y el después. Así que por eso cuando yo salí de la cirugía, obviamente sabía que hasta que no me enciendan el dispositivo no iba a haber cambios, pero después cuando llegó el día por fin, porque a los 21 días en mi caso, porque Miriam me dijo, al final te encendieron el aparatito ese día de la cirugía, le encendieron como me habías contado, o era como yo decía que tenía que esperar 21 días. No, me dijiste que ya le hicieron dos regulaciones, ¿verdad? Bueno, en mi caso, después de 21 días, recién, me encendieron el aparato. Después de 21 días y después de haberlo encendido, em, yo ahí creí, como les digo, que sí o sí, ahí se terminaron todos mis problemas, pero no, poco a poco, es poco a poco, un proceso, todo un proceso, todo es un proceso, desde la cirugía, desde encender el aparato, desde ir regulándolo. A mí ya me van haciendo 4 regulaciones después de la cirugía. Y de esas 4 regulaciones, este... Hola papá. Ahí está mi papá.
después de esas 4 regulaciones, a mí, recién empecé a ver cambios. Recién empecé a ver cambios y perdón, voy a cerrar la puerta. O no hay que quedar abierta. Dice, nosotros tampoco preguntamos mucho, solo nos dijeron que correría riesgo durante la operación si lo encendieron y este martes también casi 1 hora. Ay, a mí me tardó 2 horas después de que me encendieron el aparato, 2 horas en regularme más aproximadamente. Y la verdad que los que vieron el video, yo subí el antes y el después de el encendido, sí se nota muchísimo la diferencia. Aunque eso sí, a mí cada vez que me hacen una regulación, siempre les digo, en mi caso, porque no todos reaccionan igual, a no todos les pasa lo mismo, en mi caso, cada vez que me hacen una regulación, me agarran disquinesias fuertes. La primera vez duró media hora, la segunda vez un poco más, y la última vez que me hicieron regulaciones estuve 3 días. Tuve que apagar el aparatito para poder tratar de tolerar esas disquinesias. Pero por ejemplo, la tercera vez me pasó prácticamente lo mismo, pero cada vez que me hacen, cada vez dura más, ¿no? Dura más la disquinesia en mi caso. Pero por ejemplo, la tercera vez que me lo hicieron, la doctora, como a mí me agarra bastante ansiedad cuando me hacen esas regulaciones, me lo bajo, lo bajo al voltaje, y al bajarlo al voltaje es como que yo no sentía mucha diferencia, y esta vez traté de tolerar eso, de que la doctora no me vuelva a bajar el voltaje y tratar de soportar lo más que pueda las disquinesias. Y después de una noche de haber dormido con el aparato apagado, a las 5 de la mañana me desperté más o menos y sentí el temblor otra vez. Sentí lo que sentía antes, pero más intenso. Y yo le pregunté a la doctora por qué se sentía así, por qué se sentía tan intenso si yo no recordaba que se haya sentido así. Y ella me dijo que era porque después de haberse encendido el dispositivo, em, después de haberse encendido el dispositivo, la mayoría de los pacientes se siente tan bien que es como que no, el cuerpo no recuerda, o yo al menos no recuerdo cómo se sentía esto antes. Porque uno se siente tan bien que se nota muchísimo el cambio. Por eso a Rafael, Miriam, te digo que le tengas un poquito de paciencia, y que como recién hace poco lo han estado regulando, esto es, como te digo, un proceso que toma su tiempo. Yo recién, como te digo, voy 4 meses de operada, y en esos 4 meses, em, recién ahora me dice la mayoría de las personas, porque encima yo tengo el temblor todavía en esta mano. Sigo teniendo temblor, sigo molesta porque yo quisiera que ya no haya más temblor, pero el temblor quizás no pare nunca. Y la doctora me dijo que en ese caso yo necesito hacer siempre constante rehabilitación, constantes ejercicios o fisiatría o lo que sea, pero estimular el brazo para que el temblor ceda. Y si bien a veces molesto, por ejemplo, ahora no sé si notaron que el temblor está, pero a veces va, a veces viene, y en comparación a lo que era antes, el temblor es mínimo. El temblor es mínimo, y yo me siento molesta en realidad por el hecho de que me gustaría de que ya no esté más. Y ahí es cuando empiezan las comparaciones, ¿no? Porque se empieza uno a comparar con otros pacientes. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de, al estar escribiendo mi libro, conocer a otros pacientes operados, bastantes pacientes operados, y vi que uno estaba mejor que el otro. Hay una paciente en particular que conocí que se llama María, no me acuerdo el apellido, pero su nombre es María, una amiga muy querida. A ella, después de que lo operaron y le encendieron el dispositivo, ella salió muy bien. Uno la ve y no parece que estuviese operada, no parece que tuviese Parkinson, porque la verdad ella está pero re bien. No tiene ningún síntoma, no tiembla, no, la veo como si fuese una persona normal.
tranquila, obviamente se toma las cosas más calmado, trata de no renegar demasiado, pero al verla yo a ella y al ver a los otros pacientes que no tiemblan, porque la mayoría de las personas que yo conocí tienen Parkinson con rigidez. Yo empecé a comparar y dije, ¿cómo me gustaría estar como María, que no tiene temblores? Y hablando con el psicólogo me dijo que no haga eso de compararme, porque ningún cuerpo es igual, ningún cuerpo reacciona igual a la cirugía y ninguna persona em, va a reaccionar igual. Y el hecho de compararme no es bueno porque en lugar de estar mejor yo emocionalmente, anímicamente, voy a simplemente sentirme peor, porque voy a estar esperando algo que tal vez no pase, porque al yo no tener mi cuerpo no reaccionar de la misma manera que María, por ejemplo, tal vez jamás se me vayan los temblores, y al yo estar esperando a que se me pasen esos temblores y quedar igual que María, quizás eso nunca pase, y quizás esa misma situación haga que yo me estrese más, que yo me deprima, que me agarre ansiedad. Entonces lo mejor es aceptar lo que a uno le toca en ese momento. Y a mí lo que me tocó es que a pesar de la cirugía el temblor sigue. Y si bien el temblor sigue y a veces es molesto, la vida a mí me cambió bastante. O sea, yo ahora tengo independencia, yo ahora puedo comer bien, yo ahora puedo comer sola, yo ahora puedo hacer mis cosas sola, cosas que antes no podía. Y yo me quejo a veces, pero en realidad la vida a mí me cambió para bien. Dice, sí tenemos paciencia, así le pasa a Rafael cuando se pone nervioso con algún tipo de emoción. Sí, eso hay que controlar bastante, el hecho de que no dejarse llevar por las emociones también, aprender a controlar nuestras emociones. Sé que a veces es difícil el hecho de que, o sea, quizás uno espera o se hace expectativa de ciertas cosas, pero como les digo, no a todos les salió bien la cirugía. He hablado con muchísimas personas, otras personas que han sido operadas y la cirugía no salió bien. La cirugía no salió bien y en lugar de estar mejor estuvieron peor. Por lo que cuenta Miriam, al principio Rafael no estuvo bien, pero por lo que estoy leyendo ahora parece que poco a poco va mejorando. Espero que con el tiempo, como te digo, el proceso sea mejor y él poco a poco se sienta mejor y pueda hacer de a poco las cosas. Porque, por ejemplo, yo cuando salí de la cirugía a la semana ya estaba parada, ya estaba moviéndome de un lado a otro, caminando, haciendo cosas. O sea, soy una persona hiperactiva, en constante movimiento, o sea, y me dijeron que le baje 20 cambios, porque me decían que estaba muy acelerada, y yo seguía haciendo lo mío y seguía en lo del libro, en lo de la facultad, en las inscripciones de mis hijas. No me quedaba quieta, en ningún momento me quedé quieta. Una semana después, yo estaba parada, moviéndome, haciendo de todo. Y me dijeron que no haga eso porque tenía que cuidarme, tenía que descansar, tenía que hacer reposo. Todo eso tenía que hacer para que el cuerpo se recupere del todo y no me pase factura. Y ya en realidad yo no sentí ese cansancio hasta que después cuando me dio dengue, estuve 3 semanas con muchísimo cansancio. Y el hecho de estar así, pero era por causa del dengue, no por el dispositivo en sí. Entonces después de que me dio dengue, estuve así muchísimo tiempo cansada, muchas horas con sueño. Y hasta que me recuperé de todo, recuperé mi fuerza, seguí adelante y todo re bien. Dice, no todos los cuerpos deben reaccionar igual. Debemos mirar por el lado positivo. Rafael llora por nada. De hecho, sí, después de que a mí me operaron, yo tenía la sensación de que, como dijiste, de que todo era un sueño. De que la gente me hablaba y para mí era como en las películas, no sé, como un eco,
como una sensación de que esto no está pasando, esto no es real. Pero a mí en mi caso, por ejemplo, me bajó el potasio, creo que me bajó bastante, o el sodio. La cuestión es que tenía muy bajo uno de los iones, y al estar tan bajo, estaba muy deshidratada. Entonces, el hecho de que esté bajo y esté deshidratada, me dijo el médico que entré así como a tener alucinaciones y no me podían despertar al día siguiente. Yo me acuerdo que tenía pequeños episodios en los que me despertaba y no me podían despertar del todo. Yo dormí prácticamente todo el día y les veía a mis padres y digo, creo que me voy a morir. En un segundo pensé, creo que me están mirando así porque me voy a morir o algo. Pero no, era todo a causa de la misma deshidratación, que no me podían despertar y yo solo quería dormir. Y cuando desperté por fin, todo el tiempo hasta que me fui de la sala o sea, de la sala, ¿cómo se le llama? Donde me tenía que recuperar, la terapia intensiva, creo que le dicen. Después de que salí de allí, tenía la sensación de estar en un sueño. Siempre tuve la sensación de estar en un sueño y era raro para mí, era muy raro porque yo esperaba despertarme y nunca me despertaba y nunca me iba a despertar porque en realidad ya estaba despierta. Pero yo pensé que sí, era una real sensación así para mí, era muy real de que era un sueño, así igualito como uno se siente cuando está en los sueños, así se sentía. Y hasta que después de que salí, después de unas semanas y yendo a la psiquiatra, porque la doctora me dijo que sí o sí vaya a la psiquiatra, y empecé a tomar los medicamentos que ella me dio, me sentí muchísimo mejor. Y el hecho de volver a mis actividades, de hacer otras actividades, el hecho de volver a mi psicólogo, porque a mí él me ayudó muchísimo antes de la cirugía y después de la cirugía. Después de que yo salí y al haber estado pasando por esto, ahí me agarró la ansiedad de nuevo. Antes de la cirugía a mí me dieron muchísimos episodios de ansiedad y después de la cirugía me dio una sola vez, y ahí fue a visitarme mi psicólogo a mi casa porque yo le pedí desesperada que vaya a verme, y él fue a visitarme a mi casa y hablé con él y todo eso me ayudó muchísimo. Entonces, por ese lado también, si necesitan los pacientes operados o no operados ir al psicólogo, a la psiquiatra, eso ayuda bastante. Dice, el martes escuché que le decían al ingeniero en el tema del neuroestimulador que uno de los cables ahí en el cerebro está tocado el rojo, no sé qué significa eso. No me explicaron, no entendí. ¿Cómo que el rojo? ¿Está tocando el rojo? ¿Está bien escrito? Está tocando el rojo. No, yo tampoco entiendo exactamente a qué te refieres. No sabría decirte, tendríamos que preguntar bien. O no sé si te equivocaste al escribir o no. La verdad que no entiendo muy mucho que digamos. Pero sería cuestión de preguntar bien. Pero dice, qué suerte, ojalá transmitas alguna vez. Ah, gracias, Miri. Sí, la idea es eso, darles tranquilidad, hacerles saber que si bien esta cirugía tiene sus riesgos y da mucho miedo, ¿será que está rozando el cerebro? Pero sí, los electrodos te atraviesan el cerebro, o sea, te pasan por ahí, a través del cerebro. No sé si eso será, o sea, de por sí todo el cablecito y los electrodos y todo lo que desciende, de por sí te atraviesa el cerebro. No sabría decirte exactamente a qué te refieres, pero sería cuestión de consultarlo.
Y como tú dices, cada vez que vayas a hacer una regulación, pregunta y sácate todas tus dudas. Em, yo no sé si alguien quiere saber algo más, si alguien tiene otra duda, eh, para, para sacarnos de esas dudas. Pero bueno, si no les sigo contando que, como les decía hace un rato, si hace falta ir al psiquiatra o al neurocirujano, perdón, si hace falta ir al psiquiatra o al psicólogo, háganlo y vayan a donde quiera que tengan que quieran ir o necesiten ir, porque esa ayuda de la parte psiquiátrica y psicológica ayuda bastante, ayuda muchísimo y, y aparte te va a dar la tranquilidad, la seguridad, para poder llevar adelante este proceso, porque es un proceso bastante complejo, bastante largo, y el hecho de que uno tenga que enfrentarlo sin ese apoyo psicológico, aparte del apoyo familiar, es importante el apoyo psicológico y en algunos casos el psiquiátrico. A mí el psiquiátrico me vino bien porque durante mucho tiempo yo sufrí de ansiedad y la ansiedad, perdón, qué ruido, no sé si será, dice Teolinda Eugenia Moreno, hay un ruido, ¿cómo se escucha ese ruido? No sé si será la puerta. Si no, cierro porque mi papá justo puso música. Ya la cierro. No sé si serán los auriculares o si fue el ruido de la música. No sé, dígame si se escucha mejor o si se sigue escuchando así alguna interferencia. Si no, quito los auriculares y pruebo sin los auriculares porque a veces es el mismo auricular el que hace que se escuchen ruidos y no se escuche bien. Dice, no sé, el 21 preguntaré, llevaremos un cuaderno. Dice, desde que te hicieron la cirugía hasta ahora, ¿cómo te sientes? Eso, desde que me hicieron la cirugía hasta ahora, Hola María, ¿cómo estás? Como ruido de interferencia puede ser los auriculares. A ver, me los saco y ustedes me dicen cómo se escucha sin los auriculares porque yo me los puse porque a veces no se me escucha bien, pero los voy a sacar a ver qué tal. No sé cómo me escuchan ahí, si me escuchan mejor o me escuchan peor. Si no, sigo hablando así sin los auriculares. Ahora está genial. Uy, ¿y cuántos se perdieron? Porque la verdad hablé bastante y ya no sé qué es lo que pudieron escuchar y qué es lo que no, pero si quieren les repito de nuevo. Pero lo último que estaba diciendo, cómo me sentí después de la cirugía hasta ahora. Bueno, como les decía hace rato, desde que salí de la sala de operación. Bueno, María, que está ahí, también ella sabe mi proceso porque siempre me ha estado preguntando que yo anduve inquieta de aquí para allá, anduve bastante inquieta y no me quedaba quieta, descansando como tenía que ser. Bien, sigo entonces sin los auriculares y yo seguía así sin hacer el descanso que tenía que hacer, pero el hecho de que no me haya acostado, no me lo saqué, que no me saque los auriculares, no entendí, pero bueno. ¿Me pueden escuchar bien o no me escuchan? Porque ya no sé si ponérmelos o quitármelos, pero son los únicos que tengo y la verdad que no andan muy bien, por eso se habrá escuchado ese ruido. Pero ahí me escuchan bien o no me escuchan bien. Pero bueno, como les decía, hasta que alguien me conteste si se escucha mejor o no, yo les decía que yo salí de la cirugía y no me quedé quieta y me decían que tarde o temprano el cuerpo me iba a pasar factura y me los pasó, pero me los pasó cuando estaba enferma de dengue, nada más.
y después seguí ahí inquieta. Bien, sigo entonces. Ahora justo se escucha mejor. Sigo así sin los auriculares. Y hasta la fecha, como les contaba hace un rato, esto es un proceso. Es un proceso que a medida que va pasando el tiempo, mi cuerpo se fue adaptando a esto que tenía acá, porque a mí me resultaba muy, pero muy molesto, me resultaba incómodo. Yo, como les digo, no podía levantar el brazo, ahora sí puedo, no podía hacer así, no podía moverlo, pero ahora, como ven, puedo moverlo bien y ya casi no me molesta mucho. Sigo así, ok, sigo. Bueno, casi no me molesta la boca del... Durante mucho tiempo les decía el dispositivo a esto solo, pero lo que tengo aquí es la boca de la batería. Y durante mucho tiempo a mí me molestó, me dolía, había días que estaba tirada en mi cama después de la cirugía porque me molestaba muchísimo. Y hasta que el cuerpo recién ahora, después de casi 4 meses, recién ahora, estoy sintiéndome cómoda con esto. Por eso les digo que esto es todo un proceso y que si hace falta, vayan al psicólogo, vayan al psiquiatra, a quien tengan que ir, porque el hecho de que te acompañen a nivel psicológico y psiquiátrico con la medicación te ayuda muchísimo y te ayuda a calmar esa ansiedad, a calmar esos nervios, el hecho de poder hablar, de sacarse esa angustia quizás que uno tiene, porque después de la cirugía, yo también lloraba mucho, como a Rafael le pasó, yo lloraba mucho, lloraba por cualquier cosa, estaba muy sensible, y después con el tiempo y con el psicólogo fueron calmando esos, no sé si llamarles síntomas, pero todo eso fue calmando. Y en mi caso, que también les quería mostrar, yo tengo una batería recargable, porque no todos los que se operan tienen el mismo dispositivo. En mi caso tengo la recargable, y yo, por ejemplo, no sé cómo será en el caso del esposo de mi vida, yo al recargarme uso esto, por ejemplo. Esta paletita que está acá va aquí, yo la pongo ahí encima, lo enciendo, y a ver, ya voy a ver si se puede, porque tengo mucha ropa ahora. Pero por ejemplo, yo lo pongo ahí, lo enciendo, y ahí se ve, a ver. Y ahí se ve cuánta batería tengo. No debo tener mucha, no sé. Tengo que cargarlo, creo, o quizás. No sé si lo ven. Ah, no, sí está completo. Lo cargué hace unos días. Ahí se ve que está completa. Creía que habían pasado más días, cierto, que lo cargué el sábado. Y a mí la batería, por ejemplo, me dura 17 días más o menos, pero como recomendación para los que tengan de este tipo de dispositivo que se tiene que recargar, la doctora me dijo que sí o sí agarro un hábito de cargarlo sí o sí 2 veces por semana, solo que yo lo hago una vez a la semana, preferentemente los fines de semana. ¿Por qué? Porque yo no vivo acá todo el tiempo en mi casa. Yo estoy ahora en el Cadillal, y yo alquilo en la ciudad porque mis hijas estudian ahí. Entonces sí o sí necesito trasladar este aparatito, pero no quiero correr el riesgo de perderlo, olvidarlo o lo que sea que pase, porque a veces pasan esas cosas. Entonces trato de no sacarlo de mi casa, de dejarlo aquí. Y como yo ya sé más o menos, porque uno tiene que ir conociendo su cuerpo. Y yo ya al ir conociendo cómo va funcionando esto, cuando estoy bien, cuando estoy mal, y al conocerme a mí misma, cómo debo medicarme, porque si bien la doctora me hizo un esquema, ella me dijo a mí, como yo sé cómo reacciono a tal medicación, yo ya conozco mi cuerpo y yo sé cuando mi cuerpo me pide levodopa, cuando mi cuerpo me pide pramipexol, ya lo conozco tan bien que yo ya sé más o menos cómo tratar todo esto, o sea, tratarme a mí misma. Si bien la neuróloga me orienta, la neuróloga me controla, yo ya conozco bastante mi cuerpo,
y ya empecé a conocerlo con el aparatito. Entonces, yo ya sé que sí o sí, cada 5 días me lo recargo y eso lo mismo, sigue cargado, pero puedo seguir adelante todos los días. Acá tengo la otra parte, porque en realidad no es tan solo eso. A mí me entregaron este maletín. A Miriam seguramente le entregaron uno más chiquitito, a mí un poquito más grande. A Miriam le habrán entregado uno más chiquitito porque el de ella es uno que le dura 5 años, por lo que leí. Por lo tanto, ella no necesita lo mismo que yo. Ella seguramente tiene una especie de tablet o celular y en su celular aparece la carga. Aparece la carga y creo que el aparatito que ella tiene, no sé si desde ahí lo regulan o lo regularán desde el que tiene uno, el doctor, no sé si tiene neurólogo o neurólogo, pero bueno, en mi caso, al ser recargable, yo tengo que primero cargar este aparatito y después de que cargo este aparatito, conectar esta paleta. Tengo otra paleta muy similar a la primera, pero esta es un poquito más grande. Acá está la paleta. Esta es un poquito más grande que la anterior y entonces yo lo conecto, primero cargo esto y después conecto esto a esto y entonces ahí me recargo. O sea, tiene como un estuchecito para que yo lo ponga aquí. Tiene acá, tiene un peso, cierto peso para que yo lo ponga así y me acomode y que no se caiga. Entonces yo lo dejo así, que se cargue y espero 2 horas más o menos hasta que se termina de cargar. Y a ver qué dice. Mañana te pasarán un celular de un hombre español, tiene 63 años y por lo que hablamos tiene mucho miedo a la cirugía y al dolor. Es que sí, da miedo el proceso, da miedo a la cirugía y hay que tener, por eso uno de los test que hacen, que a mí no me lo hicieron por cuestiones de tiempo y porque la psiquiatra estaba en Chile, es el test psiquiátrico. Y si uno aprueba el test psiquiátrico, supuestamente ahí te dan el ok. Y si no lo aprueban, no te operan. Dice, ¿cuánto tiempo te dura la carga? Como decía, a mí me está durando, yo calculé que una vez estuve 17 días sin cargar y seguía con la batería casi llena. Pero lo recomendable es que por hábito uno se acostumbre a cargarlo 2 veces por semana, porque creo que conforme va pasando el tiempo, por lo que yo le entendí a la neuróloga o a otras personas, conocí a una sola persona que tiene así batería recargable y creo que conforme va pasando el tiempo cada vez dura un poquito menos, pero como la mía está recién colocada, está nueva, esto me va a durar un poquito más. A mí me dura más de 2 semanas y a las 2 semanas, por ejemplo, si yo me olvidé de cargarlo un fin de semana, se me descarga, pero muy poquito, muy poquito. O sea, si yo tengo que dividir el dibujito de la batería en 4 partes, se me descarga la 4ª parte nada más. Entonces ahí yo lo vuelvo a cargar sí o sí. Sí o sí, trato de acostumbrarme, de no olvidarme. Y eso sí, me dicen que lo hago un hábito. ¿Por qué el hábito? Para que uno se acostumbre y sepa que tiene que recargarse siempre. Porque si yo me llego a olvidar o me llego a ir a otra parte, por ejemplo, me voy de viaje y me lo olvido, en ese caso sí lo llevaría el maletín, pero en mi caso prefiero dejarlo aquí en mi casa de Cadillal, cargarme el fin de semana porque yo sé que me va a durar hasta la otra semana, hasta el otro fin de semana y volver a cargarme y no estar trasladándolo de un lado a otro. Pero sí, más o menos unos 17 días seguro que estoy tranquila sin, pero no hagan eso, no hagan eso, hagan el hábito, como dicen, a los que tienen la batería recargable, hagan el hábito de cargarse sí o sí, porque es bueno para las personas que se vayan acostumbrando al dispositivo y al hecho de que
Dice, aún no nos explicaron nada del aparato, creo que será el 21, y le tienen que completar el carnet para los aeropuertos. Yo no tengo carnet para los aeropuertos. Tengo mi pase, sí, el pase para poder viajar en los colectivos, pero no sabía que te daban uno para los aeropuertos. No sé si alguien tiene alguna otra duda al respecto para que responda, pero sí, como le decía del señor español, sí da miedo y hay que estar preparado psicológicamente y psiquiátricamente en teoría para poder operarse, porque si no, no te aprueba. En teoría, no, es que es así, dicen que no te van a aprobar si no pasas el test psiquiátrico. A mí, no sé, se me dio todo a mi favor, o sea, fue una cosa en ese momento de que yo sentí que era una serie de eventos afortunados que se estaba dando todo a mi favor, todo en dirección de que sí suceda la cirugía y de que salga todo bien. Y como digo, sentí el acompañamiento en ese momento de muchísimas personas, de las oraciones, sentí ángeles a mi alrededor, y entonces eso me dio la tranquilidad cuando ya estaba más tranquila durante la cirugía de poder seguir afrontando todo esto. Entonces, si una persona está con miedo, yo lo que les digo es que tengan la tranquilidad y la confianza de que si el médico, ustedes confían en el médico. Yo, la verdad, si bien tuve una pequeña diferencia con mi cirujano, yo confiaba muchísimo en él, confiaba muchísimo en las manos del doctor País porque vi su trabajo y al ver su trabajo tenía la certeza de que iba a salir todo bien. Entonces, al yo tener esa certeza y esa tranquilidad, fue todo más fácil desde ahí. Incluso antes de entrar a la sala de operación tomé las manos del doctor y hice una oración, una pequeña oración, y él me dijo que gracias. Y cuando él me dijo gracias me sorprendió, pero me dio la tranquilidad de poder estar en paz ahí. Y en ese momento de desesperación que tuve durante la cirugía, poder estar más tranquila. Dice, buenísimo, a seguir adelante, te quiero, muchas bendiciones. Gracias. Entonces, sí, vino el carnet vacío, tiene que completarlo para no pasar por el arco de los aeropuertos. También tiene carnet de discapacidad por ahí. Por ahí no dice el cuerpo extraño que llevas en el cuerpo. Sí, eso me dijeron que hay que avisar cuando uno está en el aeropuerto que tiene puesto el dispositivo, porque uno no puede pasar por ese arco, porque si no, creo que exactamente no entendí, pero no, uno cuando estaba con ese aparatito hay que avisar y no se puede pasar por ahí, porque si no, creo que hay una especie de interferencia, no sabría cómo decirlo, pero no es bueno. Entonces, eso sí está bueno que hayas mencionado lo del aeropuerto, porque sí sabía, solo que tendría que consultarle mejor a la neuróloga de que no tenemos que pasar por ahí. Al menos los que estamos operados no podemos pasar por debajo del arco. Así que gracias por mencionar. Por eso te tienen que hacer el carnet. Está bueno eso, es un buen dato que hayas dado, que lo hayas mencionado. Y lo del carnet, eso lo tengo que solicitar porque en mi caso, como te dije, yo no lo tengo y no sabía que había que solicitar un carnet para poder pasar por ahí, para no pasar más bien. En todo caso sería cuestión de ir averiguando, pero está bueno saberlo. Y no sé si alguien quiere preguntar alguna otra cosa, alguna otra duda. Hola Sandra, ¿cómo estás? No sé si recién te sumas, pero hace un rato que venimos hablando. A ver, me voy a fijar qué hora es. Hace una hora más o menos que venimos hablando. No sé si recién te sumas o ya venías hace rato. Yo bien, gracias a Dios, todo bien. Sí, hasta ahora.
Bueno, no sé, si tienes alguna duda yo la respondo, no hay problema. Para los que se fueron perdiendo todo lo que hablamos, pero así resumidamente yo les contaba cómo era mi experiencia antes de la cirugía, que la verdad había perdido toda mi independencia, y después de la cirugía, la vida en la primera regulación que me hicieron, yo subí un video, no sé si los que lo vieron el antes y el después del encendido del dispositivo. Yo les contaba que la verdad que sí, que fue un cambio rotundo de, de vida para mí, porque como yo les decía, yo al último, antes de operarme, casi no tenía independencia, no tenía vida propia prácticamente. Necesitaba mucho de la ayuda de mis hijas, de mis padres, de mis amigos. Hola Ángel, ¿cómo estás? Y ahora, si bien yo continúo con el temblor, ¿no? Sigo con el temblor en esta mano y yo, como les decía, empecé a compararme con otros pacientes que están mejor que yo. Para mí están mejor que yo, porque yo los veía sin temblores, sin nada. Y yo quería estar así como ellos, pero así como ellos nunca voy a estar, porque no todos reaccionamos igual. Y como les decía, no hay que compararse, porque el hecho de compararse te lleva a frustraciones. Yo tengo 12 veces. Sí, ¿me podrías explicar qué es lo de 12 veces, Ángel? Porque Ángel Santiago también es una persona operada y él tiene dos, dice. Dice Juan Luis, tengo Parkinson, es el señor Fidel que te comenté. Ah, es el señor que me comentaste. Después pásame el número y yo le mando un mensajito, o si él se anima a mandarme un mensajito, porque sí hay otras personas que se han contactado conmigo porque tienen bastante miedo. Y como yo les digo, sí, da miedo y da angustia, pero si uno se pone en las manos de Dios y en el hecho de que confíes en tu médico, va a salir todo bien. Aunque como les decía, que lamentablemente no todos reaccionan igual y no a todos les va bien, pero no es por tirar mala onda ni decirles que les va a ir mal, sino que lamentablemente es una realidad. Y es precisamente eso lo que hace que uno tenga más miedo, el hecho de tener que enfrentar esa realidad. Hace 2 años y todavía estoy en ajustes. A mi madre le están haciendo exámenes a ver si le hacen la cirugía. Yo confío que le van a dar una mejor calidad de vida. Es que sí, por ejemplo, yo, como les decía hace un rato a las personas que estaban conectadas, a mí me cambió totalmente la vida. Yo había perdido totalmente la independencia y después la recuperé. Yo les contaba, perdón, ahora estoy con un poquito de viginesia porque había tomado la medicación, así que estoy así un poquito inquieta. Pero bueno, como les decía, yo me sentía totalmente de que necesitaba otras personas para que me ayuden. No podía ni siquiera cortar mi propia carne, no me podía sentar a comer con mis hijas, con mi familia. Y después de eso, como yo les cuento, ya pude sentarme a comer, pude cortar mi propia carne, comer sola, podía caminar tranquila, ya no tenía pérdida de equilibrio, porque cuando salgo por esa puerta hay un pasillito hasta mi comedor, hay un pasillito, y yo siempre que salía por ahí iba golpeándome en una pared a otra. Al perder el equilibrio yo iba golpeándome por una pared y después caía en la otra pared. Y así, iba golpeándome de una pared a otra hasta que llegaba al final del pasillo y podía llegar al comedor. Y encima hay una pequeña escalera, tiene 2 escalones. Entonces yo cada vez que subía el escalón me iba hacia atrás. Pero me gustaba hacer ese recorrido por mí misma,
porque yo quería hacerlo sola, al menos para decir, tengo una cierta independencia para caminar sola, aunque me cueste, pero necesitaba esa independencia de poder llegar hasta la mesa sola. Y ahora desde que me operaron ya no pasa eso. O sea, si bien al principio seguía con esa pérdida de equilibrio y por ahí de vez en cuando la tengo, por ejemplo, hoy en día ya no me golpeo en las paredes y puedo subir ese escalón sin irme para atrás. O sea, y eso ya para mí es un buen parámetro como para decir que todo cambió. Y como les decía recién, desde que me operaron recuperé esa independencia. Recuperé esa independencia y me siento muchísimo mejor. Así que debes Steel Brain Stimulator. Así que puedo decirte, Sandra, que vayas con la tranquilidad que tu madre se opere y que confíe en Dios y que confíe en la mano de su médico, porque esas manos, al menos en el caso de mi neurocirujano, yo siempre digo que mi neurocirujano tiene manos milagrosas, porque veo su trabajo en internet y la verdad que es asombroso lo que él hace. Es muy buen cirujano y realmente digno de admiración. Entonces, si ella va con la tranquilidad y la confianza de que todo va a salir bien y que sobre todo confíe en el trabajo del neurocirujano, yo creo que va a estar todo bien. Porque la verdad yo siento que muchísima gente oró por mí antes de la cirugía y durante la cirugía, y eso, esa confianza de que todo va a salir bien, hizo de que salga todo bien. No sé si tienen alguna otra duda, si quieren preguntar algo más. Porque llevo una hora hablando. Así que, pero bueno, también les había mostrado recién, Sandra, les había mostrado el aparatito, porque en mi caso, dicen, nos alegra saber que te cambió mucho la vida, hay que encomendar las manos de Dios, de los cirujanos, que las conduzca Dios. Así es, totalmente, mi vida. Hay que encomendarse en Dios y en las manos del cirujano. Así que estaba aquí viendo el aparatito, no sé si quieres que te lo muestre, Sandra, o ya lo viste, no sé si alcanzaste a verlo, con el que me recargo, porque el mío es un dispositivo con batería recargable y tengo que recargarlo sí o sí cada semana. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Un placer, la verdad. Te lo muestro. Recién les mostré, como el mío es recargable, este es diferente del que pueden tener los que no son recargables, porque los que no son recargables, como por ejemplo en el caso de Miriam, ellos tienen creo que como una tablet o un celular, y cuando se lo enciende se ve la batería, cómo se va consumiendo, y conforme pasa el tiempo, por ejemplo la mayoría de las veces dura 5 años, en el caso de Miriam, se va desgastando, y hay que tener, eso sí, un dato importante, hay que tener muy en cuenta el hecho de que cuando se esté por descargar vayan solicitando la batería, de repuesto, porque conozco una persona que tenía ese tipo de batería y de repente se la apagó un día y tuvo que esperar 1 año y medio hasta que, porque encima él iba por la parte estatal, y hasta que la burocracia y todo eso le llegaron las baterías nuevamente, pasó 1 año y medio. Así que hay que tener en cuenta ese detalle también, que a la hora de cambiar la batería, hagan con tiempo el trámite, porque es también un trámite así como hicieron el trámite para el aparatito para que se puedan operar, también el tema de la batería es importante. Y bueno, como yo les mostraba recién, ahí está, lo acabo de encender. Yo esto lo coloco ahí porque acá tengo la boca de la batería. Lo enciendo y ahí me dice cuánto tengo de carga.
y ahí está completo. Y yo con este aparatito controlo de que esté bien cargado y de que con este, porque acá está el aparatito, acá está el resto del equipo que me vino en este maletín. Es todo mi equipo que yo, en mi caso, yo lo cargo una vez a la semana, los fines de semana, porque no lo quiero trasladar a la ciudad, porque yo vivo acá en Ecarillar, que es una zona así turística como de campo, pero mis hijas estudian en la ciudad, entonces no lo traslado para ir al aparato. Y como yo ya sé más o menos cuánto me dura la carga, lo cargo. Acá con este aparatito uno lo carga, primero a esto, y una vez que esté cargado lo conecto a esta paleta, que es muy similar a la anterior. Y una vez cargado me lo coloco acá también, como les explicaba recién. Esto vendría a ser como una especie de estuchecito, no sé cómo llamarlo. Yo me lo coloco ahí, me lo dejo ahí reposando. Y esto de atrás tiene peso. Así que ahí lo dejo que se recargue. Y la recarga dura 2 horas aproximadamente, quizás un poquito más, dependiendo de qué tan descargado está. A mí yo lo recargo en 2 horas, porque nunca llega a descargarse del todo. Pero bueno, dice muchas gracias. Guerrero, descansa y seguir viviendo, que la vida es bella. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. No sé si quieren preguntar algo más o si ahí pude sacarles las dudas a los que estuvieron. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. ¿Y qué les puedo decir? Que como dijo Miriam, la vida es bella y hay que seguir adelante y no perder la fe. No perder la fe, encomendarse siempre en Dios y salir adelante siempre con una actitud muy positiva. Muchísimas gracias, Sandra, un abrazo para ti también. Y que confíen en las manos de los cirujanos. Y que si bien este es un proceso que da bastante miedo, vayan con la tranquilidad y la certeza de que todo va a estar bien. Y que hay que enfrentar esos miedos. Aunque cueste bastante, hay que saber enfrentar esos miedos para poder ir con mayor tranquilidad. Porque obviamente si uno no va preparado psicológicamente, va a dar muchísimo miedo y no se va a poder. A mí hubo un momento en el que entré en desesperación, en angustia durante la cirugía, pero después cuando me calmé, empezó a salir todo mejor y ahí fue que sentí esa presencia tranquilizadora en mi corazón y el hecho de sentirme acompañada en ese momento. Así que yo les digo que se tranquilicen, que vayan con fe, que vayan con esperanza de que todo va a salir bien y todo va a cambiar, va a cambiar. Es un proceso, como les digo, un proceso que toma su tiempo, un proceso que si bien no es que yo, como yo creía que encendía el aparato y ya está, no, nada que ver. Yo recién voy por mi 4ª regulación, creo que les falta un poco más, pero ya estoy ahí nomás, ahí, de que encuentre el punto justo entre la medicación y el aparatito. Y si Dios quiere, hay algunos que ni siquiera necesitan la medicación después de operarse. En mi caso sí, porque sigo con el temblor bastante molestito, pero ese temblor es nada en comparación a lo que solía hacer antes. Así que yo los animo a que se saquen todas sus dudas primero, le pregunten todo lo que tengan que preguntarle al neurocirujano y vayan con la tranquilidad y fe en que todo va a salir muy bien. Así que muchísimas gracias por estar aquí, que tengan muchísimas hermosas noches, buenas noches a todos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Dice Teorina, muchas gracias por compartir, tu experiencia es muy valiosa para mucha gente que quiere operarse también. Que descansen todos, buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Chao, chao.